En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 23 de junio de 2026. Comenzó ya la operación, por fin. La PSOE buena está de regreso. Y lo está porque ya ha dado el pistoletazo de salida a la cadena SER con Eduardo Madina, que es el hombre elegido, para empezar con la operación de derrotar ya a Pedro Sánchez, porque claro, han visto que es que esto no tiene salida, no la tiene. Sánchez no va a abandonar el poder, y a estas alturas lo sabemos, de forma voluntaria no va a ser, ni tampoco de forma amistosa. Luego hablaremos en la tertulia de esa ley de nietos, porque hay un vídeo extraordinario, como en Argentina están ya, porque estos van así. Dicen, bueno, a ver, en las grandes ciudades a lo mejor es más complicado, pero aquí en ciudades pequeñitas, que son 5.000, 3.000 votos, pues ahí sí que podemos dar un vuelco electoral, que es de lo que se trata, de dar un pucherazo, porque es que ya ni con esas, o sea, ya las elecciones, pues está claro que no las van a ganar, al menos, si son limpias. Ahora bien, si es a través de un pucherazo, pues la cosa cambia. Y claro, esto ya hay algunos que dicen esto tiene que terminarse, porque además la sentencia que conocimos ayer es solo el principio, si es que es la broma. Si es que Ábalos y Koldo, el caso de las mascarillas, es la anécdota de la gran trama de corrupción. Una gran trama de corrupción que ya saben que entre los implicados está José Luis Rodríguez Zapatero, que básicamente hoy ha solicitado la nulidad de la causa porque dice que esos mensajes, que son a raíz de esos mensajes intervenidos por Estados Unidos, fundamentalmente por lo que se ha podido imputar a Zapatero, que no está claro que se obtuviesen de forma legal. Es decir, un tipo que jura ser inocente, lejos de defender su inocencia, lo que quiere es a ver si consigo que estas pruebas no valgan. Que es una forma de decir, pues bueno, pues sí, mire, yo es que es verdad que soy un poco ladrón, pero me habéis pillado de una manera que no está bien, ¿eh? Y en eso está Zapatero ahora. Aunque consiguiera, en este tema, conseguir la nulidad de la causa, plus ultra ZP, y lo sabe, es el menor de sus preocupaciones. Pero es que hay más madera todavía. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado aquí en muchas ocasiones de la rameira oficial del reino, que no son las de Ábalos, mucho más dignas, mucho más honestas que el Partido Nacionalista Vasco? Estas sí que son, pero las rameras premium. Pues bueno, hoy conocemos que Ortúzar se reunió 2 veces con la trama de Santos, Cerdán y compañía. ¿Y lo hizo para qué? Pues para conseguir un préstamo de 112 millones de euros para la empresa vasca Tubos Reunidos. Pero la intervención del PNV fue mucho más allá, porque es que, según la UCO, el expresidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, se reunió con Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, el que María Jesús Montero dijo, es que ya este señor la verdad es que no sé de qué me habla, y luego estaba, como Begoña Gómez con Hidalgo, de citas románticas al anochecer. Pues esta estaba en un hotel de fin de semana con Vicente Fernández, cuando decía que no sabía ya muy bien qué hacía con su vida. Bueno, pues Antonio Ortúzar se reunió con este tipo en noviembre de 2024 y con Santos Cerdán y Leire Díez en enero de 2025 para forzar que la SEPI rebajara las condiciones del préstamo a Tubos Reunidos. Las 2 citas de Ortúzar, junto también a su mano derecha, Joseba Aurrecoetxea, que también formaba parte de esta operación, se hicieron con la trama, ¿para qué? Pues para facilitar el cobro de comisiones ilegales por un valor de 247.000 euros. La primera colaboración entre el PNV y la trama socialista se produjo después de la primera semana de julio de 2021, cuando el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, se opuso en el Consejo de la SEPI a la ayuda a Tubos Reunidos. Claro, uno dijo, pues también yo creo que no está bien. Me dijeron, bueno, pues como esto no vale, vamos a hablar con los del PNV, que valen para todo. El informe de la UCO sobre este crédito millonario a una empresa que ahora mismo está en concurso de acreedores constata que el PNV de Ortúzar intervino en al menos 3 ocasiones con Santos Cerdán, Leire Díez, Anchón Alonso, que ya saben que es el socio de Servinavar de Santos Cerdán, y Vicente
Fernández. Pero para rematar todavía más la faena, Libertad Digital publica que los agentes de la UCO encontraron en la sede de PSOE, en la sede de la PSOE en la calle Ferraz, dispositivos informáticos y documentación perteneciente al exsecretario de organización de la PSOE, Santos Cerdán, relacionados con la empresa rescatada por la SEPI. Lo encontraron, ¿dónde? En un sótano bajo llave. Durante la práctica de la citada diligencia, se comprobó la existencia de varios dispositivos electrónicos y de documentación, que esto pues, fueron puestos a disposición de las autoridades para poder investigar esto qué es. Bueno, pues se encontró documentos y dispositivos, entre los que se incluye una agenda con tapas de color rojo y anagrama de la PSOE, porque esto ya lo vimos con los sobres. Claro, hay cosas que uno pensaría que es surrealista. Y hombre, pero ¿cómo van a estar pagando comisiones ilegales con sobres que sale el logo de la PSOE? Pues sí. Sí. ¿Cómo van a dejar documentos que implican un delito con el logo de la PSOE? Hombre, pues sí. Porque claro, al final esta gente que vive siendo la PSOE toda la vida, pues lo normal de la PSOE, ¿no? El crimen, la mafia, el robo, el latrocinio, el engaño. Pues ahí estaba esos manuscritos de esa agenda con el anagrama de la PSOE. Y dentro de esa agenda aparecen varias anotaciones relacionadas con, qué casualidad, la empresa Tubos Reunidos, concretamente sobre la autorización del aplazamiento del deber de amortización parcial anticipada de la deuda de la compañía con la SEPI. En resumen, que esto es imposible seguirlo, ahora ¿cuántas cosas? Muy sencillo para entenderlo. Santos Cerdán, que lleva robando desde que está en Navarra, con Chivite que se ponía a llorar diciendo que disgusto, ay, no me imagino esto de Santos. En realidad lloraba porque decía, ya me han pillado a mí también. Muy coleguita del PNV, porque estos ya saben que dicen, no, miren, aquí en las Vascongadas no hay corrupción. Esto es imposible, porque la naturaleza humana es como es. Habrá más o menos, pero que no haya es imposible. De hecho, en aquellos lugares donde dicen aquí no hay corrupción, es donde más hay. Podrá ser en mayor o menor medida, pero es imposible que no exista uno o dos que se dediquen a robar. Bueno, pues el PNV, que no solo está en las Vascongadas, sino también en Navarra, con Santos Cerdán, como no sale la operación, cogen a Vicente Fernández de la SEPI y empiezan a pedirles ayuda. Por 112 millones de euros y unos 250.000 euros, que se sepa, para repartirse comisiones ilegales. De Santos Cerdán vamos a tener más noticias próximamente. ¿Ha visto lo de Ábalos? He dicho, madre mía, 24 años. Y a mí que, pues tú eres muchísimo peor que Ábalos. Muchísimo peor. Van a acabar muriéndose en la cárcel. Y esto, pues ya lo sabe el sanchismo mediático, que ya hemos contado aquí, cómo Ferreras y compañía han abandonado ese barco y se han ido al barco imaginario, pero que su barco, el de la PSOE buena. Pues claro, frente a esa condena, las estrategias que está intentando utilizar la PSOE son varias. Por un lado, decir que sí, que muy mal los ladrones, pero Ayuso y su novio, y de bueno, esto, a ver, cuando hay una condena al novio de Ayuso de 24 años de cárcel, pues entonces ni siquiera hablamos. Pero sueltan eso, a ver si la parroquia lo compra. Luego está la parte de Sánchez, que es básicamente decir nada, hacer como que esto no ha pasado. Bueno. Y luego está el que están intentando colocar, que es Aldama. Esto la culpa la tiene Aldama. La culpa es del que ha cantado y ha ayudado a la justicia a conocer hasta qué punto son una banda de criminales. Félix Bolaños, hablábamos de rameras, pues esta del sanchismo es, vamos, la FETEN, esta no falla. Hoy decía en el Senado lo siguiente. ¿Y sabe lo que está haciendo el señor Aldama? Paseándose por platós de televisión, difamando a todos los progresistas de los que se acuerda y con 4 millones de euros metidos en el bolsillo. Eso es una diferencia muy sustancial.
Por eso, señoría, yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. No hablemos de publicar el amor. Bolaños, no hablemos de esto. Pero bueno, cuando dice difamando a los progresistas, hombre, pues si está difamando, pueden ustedes tomar acciones legales, cosa que no han hecho. Igual que decían que Leire, uy, es que es tan Toñita la fantástica, mira todas las cosas que dice. Esto es mentira. ¿Y por qué no habéis ido por ella? Pues porque de mentira no hay nada. Pues esto es lo mismo con Aldama. ¡Qué mentiroso! ¡Menuda inventada! ¡Qué loco está! Pues oye, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Anda que no llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esto? Casi 2 años. Y les llevamos contando en 2 años cómo salían ministros, exministros, diciendo yo jamás en mi vida, nunca he tenido relación con Aldama. WhatsApp, audio, mensajito. De difamaciones, nada. Ahora, es verdad que Aldama, pues un héroe no, pues las cosas como son, forma parte de esta mafia, pero es que el caso de Aldama no es muy diferente a ningún caso de cómo han caído las mafias a lo largo de la historia. Y es cuando empiezan a pillar a miembros de esa mafia, alguno dice, oye, espera un momento, ven aquí que te voy a contar un par de cosas, eso sí, no me metas en la cárcel. Sucedió en Italia, sucedió también en Estados Unidos, sucede aquí en España, sucede en todas partes del mundo. Es así como funciona. Siempre hay unos cuantos que dicen, no, yo no pringo, te voy a contar todo. Ahora, que se demuestre que es verdad. Y en el caso de Aldama, ha conseguido demostrar que es verdad. Pero el argumento que utilizan es el de intentar señalar a Aldama como el malo. Y dices, hombre, todos sois malos. Pero en el caso de Aldama, pues, ¿qué quiere que le diga? Lo metieron en la cárcel y dijo, sí, hombre, aquí voy a pringar yo, ni hablar. Habló con Choclán, que es un abogado extraordinario, y ha hecho pues todo lo que vamos conociendo. Y sí, claro, esto lo cuentas en las televisiones, en los medios de comunicación, porque si no... Aunque hay cosas que ha entregado que todavía no se han contado en los medios de comunicación, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque van a salir más pruebas. Pero esto les indigna que sepamos la verdad. Es lo que les molesta. Porque aunque ahora mismo tenemos un porcentaje, puede estar rondando al 40%, aún queda muchísimo. Pero muchísimo, porque estamos hablando de una trama de corrupción que no tiene precedentes. Cualquiera que eche un vistazo a la prensa internacional alucina en colores. Es que no hay ni un solo país que a lo largo de su historia en Europa tenga esta trama de corrupción. Es que uno se va a Sudamérica, que ya es decir, y cuesta encontrar una trama de corrupción a este nivel. En los países subsaharianos, pues bueno, pero duran poco. Porque enseguida, pues quítate tú, que ahora me pongo ya a robar. O sea, una trama durante tantos años, con tantos actores, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional, esto no lo habíamos visto, ¿eh? Y por mucho que señalen a Aldama, en realidad lo que están revelando es que no quieren que se sepa la verdad. Afortunadamente va a suceder. Entonces, con esta estrategia, pues que bueno, pues a ver, servirá pues para los más unineuronales que digan, sí, fíjate, Aldama, es que mira cómo canta. Igual que cantaron también con casos de corrupción con el Partido Popular. Y muy bien. El tema es saber quién ha robado a los españoles, cuánto y que lo metan en la cárcel. Eso es lo importante. Aparecía la portavoz del gobierno, el Masaiz, que están intentando tapar esto han dicho, a ver, ¿qué hacemos? Pues vamos a aprobar una ley de dependencia de no sé cuántos miles de millones de euros y así parece pues que nosotros nos preocupamos de los ciudadanos. Bueno, pues en esa línea el gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda. Y desde luego el mensaje para los socios. Estamos en un día muy importante con 2.218 millones. Una inversión histórica para fortalecer la parte de financiación estatal de la dependencia y los cuidados. Joder, a ver si Pilar Alegría lo hacía mejor, ¿eh?
Pero bueno, esto es lo que han encontrado, porque a ver quién se presta. ¿Y quién es el portavoz de una trama criminal que está en descomposición y que nos han pillado a todos? Hombre, pues así la oferta de trabajo, ilusión no genera. De hecho, a Pilar le dio una ilusión cuando dijeron, ¿te vas a Aragón? Dijo, sí, por favor, ya cuanto antes. Y entonces, pues esta es la que han sacado. Lo intenta, pero la verdad es que no le sale muy, muy bien. Dice, aquí no vamos a aplaudir la corrupción, pero vamos a ver, si hasta hace nada. En las elecciones andaluzas llevaron a Chávez a un acto, a hacer mítines. Unos corruptos. Pero si es que Gaspar Zarrías, condenado por corrupción, y ahora que lo van a volver a meter en la cárcel. Pero hombre, ¿usted otra vez por aquí? Sí, yo otra vez, que no aprendo, señoría. Pues venga, otros cuantos añitos en la cárcel. Y la aplaudían. Magdalena Álvarez, es decir, toda la banda corrupta de la PSOE de Andalucía, la que dice Juanma Moreno, que a ver si vuelve ya. Y así él se puede pasar a su partido, que es la PSOE. Todos aplaudiendo a estos tipos. Pero si es que a Ábalos le dedicaron una ovación en la que estaba Yolanda Díaz. Ay, Yolanda, ¿qué va a ser de ti? Marlaska, María Jesús Montero, Ione Belarra, todos ahí aplaudiendo a Ábalos. Y ahora estáis con el rollo este, aquí la corrupción, no. Entonces sacan un papelito, venga, estos tratan al personal como si fuera idiota. Y dicen, mira qué ley más buena. ¿No vas a estar en contra de la ley de los cuidados? Sí, o sea, ya por el nombre. ¿Usted está a favor de la ley de los cuidados? Sí, estoy en contra. Ya, pero es que no quiero saber nada más. Es como cuando Begoña Gómez nos vendía un curso. ¿Te quieres hacer un expertise en la estrategia del impacto? Y de coño, mire, no sé de qué va, pero no quiero. No, pero la estrategia del impacto, no quiero. Pues esto es lo mismo. Ya, la ley de los cuidados, en contra. Porque además es la gran trampa. Dicen, mira cómo cuidamos a nuestro pueblo. No. Mira cómo esclavizas a tu pueblo que está tan empobrecido que es incapaz de cuidarse a sí mismo. Y es un poco la línea de lo que vimos cuando se montó el escándalo de los bonos de transporte. Ya que mira, la derecha vota en contra. Y dice, oye, en vez de decir que qué escándalo, que te quiten un porcentaje, es decir, que tengas que pagar más por el bono de transporte, pregúntate cómo es posible que trabajando no pueda ni pagarme el autobús, ni el cercanías. Pregúntate por qué eres tan pobre. ¿Ves que esto en España ya se ha normalizado? Ahora vienen también con el tema de, venga, bono joven, y los trenes todos gratis. ¿Dices, en serio? O sea, ¿cómo somos tan pobres? Que te tiene que ayudar el Estado a coger el autobús, a coger un tren. Ese es el problema. Para que esto quieren, pues claro, ley de dependencia, pero en realidad hacer dependientes a todos los ciudadanos del Estado. ¿Qué es lo que ha hecho la PSOE toda la vida? Dicen, aquí los valores, eso es verdad, que en eso lo que es el crimen y el empobrecimiento la PSOE desde el primer día. No han fallado ni un año. Pero hay algo mucho más importante, y es la operación PSOE buena, porque esto hay que seguir los medios de comunicación sanchistas, que es muy divertido estos días, porque ahí ya pues, se van colocando todos. Y ahora ya han dicho, mira, el sanchismo ha muerto, todo el mundo sabe que a Sánchez lo van a acabar imputando, todo el mundo sabe que le queda el exilio o la cárcel, lo mismo que a Zapatero, lo mismo que a toda la banda. Y como ya lo ven venir, entonces hay que empezar ya a acabar con el sanchismo. Y si hay una cosa que le preocupa a Pedro Sánchez, no son las sentencias. Porque desgraciadamente en este país ya sabemos que hay un 30% de la población que condenen a Ábalos a 24 o a 500 años, a Sánchez, a Begoña, al hermano, da igual, van a seguir votando a la PSOE. Pero hay una cosa que a Sánchez sí que le preocupa, y es que la maquinaria propagandística que ha permitido que esté gobernando, porque ahora, en junio de 2026, algunos se escandalizan, ahora en 2026, estos tipos hasta hace nada estaban con Pedro Sánchez. Pero claro, lo que sí que le preocupa de verdad es que dejen de estar de su lado. Y Eduardo Madina llegaba a la cadena SER y ya por fin, porque últimamente hablaba, pero ¡ay, qué disgusto tengo! Esto no es mi PSOE, pero ya empezaba a señalar a Pedro Sánchez, es decir, comenzaba la operación a acabar con el sanchismo. Fue elegido. Yo no le elegí, yo le tuve enfrente. Yo elegí tenerle enfrente. Yo elegí defender un PSOE donde esto no fuese posible, donde este tipo de perfiles nunca llegaran a donde llegaron. Y perdí. Perdí contra él.
y contra su mano derecha. Contra los de la sentencia de ayer. Contra los que se van a la cárcel 24 años según sentencia y no sé cuánto Koldo García. Pero en la época en la que uno tú elige. Ábalos no estaba en la candidatura de Sánchez. Ábalos trabajaba para Sánchez. En el 2014, 14, sí. No, puedes corregirme, que igual también aquí me equivoco. No lo sé. Yo sí. Un poco mejor que tú, igual. Escolar, qué tarde lleva. Ya me dice, un poquito mejor que tú, me lo sé. Hombre, claro que trabajaba para Sánchez. Y esto es realmente lo preocupante, porque esto sí que acaba con el sanchismo. Es más, la primera etapa del sanchismo, hay que recordar que la liquidan los medios de comunicación progresistas. Es decir, los medios de la PSOE, para que nos entendamos. Costó, pero acabaron con él. Que luego dijo, voy a volver con los militantes. Y dije, este tío está loco. Bueno, pues loco, presidente del gobierno. Y otra vez todos sanchistas. Pero ya han visto, ya huelen la sangre, ya saben que el sanchismo es imposible que continúe, ya saben cuál va a ser su final y ya empieza esa operación. La operación que más preocupa a Pedro Sánchez, más allá de todas las sentencias, es la mediática de los suyos. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Pues muy bien, Jano, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, viendo cómo se desmorona la mafia. Qué fuerte lo del PNV, ¿eh? Bueno, fuerte. Qué fuerte. No, que ahora se entiende pues mucho más el por qué están sosteniendo esta legislatura, porque están también metidos en el ajo. ¿Te acuerdas que decíamos, uy, Héctor Esteban, que desmejorado? Claro, pues claro, también se entiende. Se entiende. Diciendo, uy, ahora nosotros también. Y Madina ya está, ya ha llegado. Ya empieza esa operación, que es lo que más daño le puede hacer a Sánchez. Pues este país es como es. Y los votantes de la PSOE son como son. Que lo de las sentencias, ahora la operación propagandística, lo que pueda eso venir no lo después, resiste nadie. No lo resiste absolutamente nadie. De todas formas, con lo del PNV también me llama mucho la atención que aquí es negarlo de base absolutamente todo, y cuando ya empiezan a salir informaciones, como por ejemplo que la UCO acredita ciertas reuniones entre el Partido Socialista y el PNV, de repente dicen, bueno, sí, es que al final hubo una reunión, que tal y que cual. Siempre es lo mismo. Siempre, sí. Y su credibilidad ya, pues eso queda en otro plano. Pues sí, así es. Pero bueno, vamos con Begoña Gómez, que mañana tiene que entregar su pasaporte, y la que sí que lo ha entregado era su compañera. Sí, se ha adelantado, sorprendente. Noticia sorprendente. Habrá que ver ese pasaporte si es de verdad o de mentira. Igual ha entregado unos cromos de Panini ahora que estamos en el Mundial. Bueno, Cristina Álvarez ya ha entregado su pasaporte en el juzgado después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordase retirárselo a ambas, también a Begoña Gómez, al percibir riesgo de fuga tras abrir juicio oral ante un jurado popular contra ellas. Álvarez estaba citada mañana miércoles a las 6 de la tarde junto a la mujer del presidente del gobierno en el juzgado de instrucción 41 de Madrid para depositar sus pasaportes. Pero como estamos contando, la asesora de Begoña pues se ha adelantado, ha acudido y lo ha entregado. El magistrado emplazó a ambas para notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre, y les instó a comunicar si tienen algún pasaporte adicional al español ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad. Begoña Gómez pues tendrá que hacerlo mañana en el juzgado que dirige Peinado, una diligencia muy rápida que suele realizarse ante el letrado de la Administración de la Justicia. Recordemos que Peinado acordó como medidas cautelares esa retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Álvarez ha movido ficha. Veremos mañana, Jano, ¿qué hace Begoña Gómez? Pues sí, algún show tendrán preparado. Esto es muy raro, ¿eh? Sí, porque, a ver, no sé, igual le podemos preguntar después a Lupe, porque lo ha entregado antes de tiempo, en este caso la asesora, si es que cada una sigue su propia estrategia, cosa que dudo, no sé. Sí, luego lo comentamos, porque también será interesante ver qué ocurre mañana, que a todo esto, claro, esto es noticia secundaria. O sea, es que cómo está el patio, ¿eh? No, claro, es tan grave todo que sale esto y uno puede pensar, bueno, como es un municipio, una de las capitales de provincia más pequeñas de España, pues no se tiene en cuenta. Pero es que ha sido muy gordo también en Soria, sí. Sí, la Guardia Civil entrando en el Ayuntamiento de Soria a detener a todo lo que pillaba. Por la cara, impresionante. Claro. Sí, hasta 6 detenidos en total. Vamos a repasar
esa operación porque han detenido, como decimos, a 6 personas en el marco de la operación contra una presunta trama de corrupción en ese ayuntamiento, en el ayuntamiento de Soria, una investigación dirigida por el juzgado de instancia número 3 de esa ciudad y coordinada por la Fiscalía Provincial. Ha incluido además registros en dependencias municipales y en 2 domicilios particulares. 4 de las detenciones se han practicado en la provincia de Soria y otras 2 en Madrid. Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas. Los agentes pues siguen trabajando para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse. Los investigadores indagan la posible comisión de 6 delitos durante la etapa de Carlos Martínez, que es el actual líder del, oh sorpresa, Partido Socialista en Castilla y León. Hablamos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, organización criminal, entre otros delitos. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de esta operación. Eso que están colaborando es mentira. Hombre, claro que es mentira, pero es lo que han emitido en un comunicado. Que le han preguntado que Carlos Martínez al parecer está en Marruecos. Uy. En no sé qué promoción de... Hombre, es promoción del país que defiende, que es Marruecos. Eso en realidad está bien. Que este es el que lidera la PSOE en Castilla y León. Sí. Pues así ha sido el asunto. O sea, me parece tan surrealista todo, Jano, ya. Pero esto ya es noticia secundaria. Sí. O sea, es como, esto es Soria, esto... Pero vamos a ver. Claro, porque entre medias tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, tenemos lo de Zapatero, tenemos lo de Begoña Gómez, cómo está reaccionando el gobierno y claro, una noticia así, o sea, 6 delitos, ¿eh? Y se han tirado toda la mañana ahí investigando papeles. Impresionante. A pesar de su directora, que sigue siendo directora, que esto es increíble, pero cierto, la directora de la Guardia Civil es una compinche de la mafia de Leire y compañía. Y ahí está la tía, con esa cara de siniestra que tiene. Como si nada, sí. Son muy desagradables, ¿eh? ¿Sabes a mí a quién me recuerda? ¿Quién? La directora de la Guardia Civil. ¿Tú te acuerdas de la actriz del Resplandor, la película? Se parece mucho. Duvall, pues es... Se parece mucho, sí. Cada vez que la veo y abre los ojos me acuerdo de la escena esa en la que Jack Nicholson intenta entrar en el cuarto de baño y los gritos que pega. O sea, echen un vistazo y verán. Es verdad que se parece un montón. Que se parece. O sea, desde que la vi, cuando era delegada del gobierno en Madrid y cómo hablaba y todo, me recordó a... Sí, es que es verdad que son clavadas, tienes razón. Sí. Bueno, vamos... Una es decente y la otra no, la actriz en este caso. Sí, lo cual no es difícil, ser más decente que Mercedes González. Sí. Pues hombre, no es difícil. Vamos con una polémica en el seno de la Unión Europea. Porque esto, claro, dices, ¿pero cómo va a ser esto posible? Es posible. Es posible, sí. Ha ocurrido. Los talibanes, Jano. Una Cuéntalo, delegación ha ido a la Comisión Europea. Tienen, es muy sorprendente, noticia que hemos conocido este martes, tienen 24 horas para entrar, negociar y salir de Bélgica y de un edificio emblemático como es el de la Comisión Europea, presidido por una enorme lona con la palabra democracia. La polémica ha saltado en las instituciones europeas después de que la Comisión pues haya llamado a una representación del gobierno talibán de Afganistán para negociar a pesar de todas las sanciones internacionales que pesan sobre uno de los gobiernos pues más restrictivos en derechos del mundo. La visita se está llevando a cabo en un secreto absoluto, no se conoce ni el nombre ni el cargo de los representantes de los talibanes, pero sí se sabe que el gobierno belga pues les ha dado un permiso especial de entrada de 24 horas, solo válido para este martes. Y sin poder atravesar la frontera a ningún tipo de país. Se trata de una delegación gubernamental para negociar la devolución de los inmigrantes ilegales de aquel país. La idea es que el gobierno afgano les acoja en su territorio a aquellos a los que se les deniegue el permiso de estancia en la Unión Europea por suponer un peligro para la seguridad europea, es decir, para aquellos que puedan tener delitos en su historial. O sea, que ninguno, porque claro, Bélgica, ¿te acuerdas cuando hubo la ola de atentados en Francia? Dije, vamos a detener a los terroristas. Dije, pues que ya es muy tarde. Dije, que estamos de madrugada. Dije, pues ya sí se lo miramos mañana. Y no es coña. No, o sea, pasó. Sí, país disfuncional como Bélgica a unos niveles. Es un país que, en fin, se tiene que hacer mirar unas cuantas cosas. Todo en realidad. Pero vamos, que vaya una delegación del gobierno talibán, o sea, a mí es una cosa que yo cuando espera que nos vayamos acostumbrando. O
Esto es así. Como Starmer, que veíamos ayer su dimisión. Decía el país que amo, pero ¿cuál? El Reino Unido no, Pakistán, pero el Reino Unido no. El Reino Unido no. Bueno, nosotros vamos con Freedom Collection, que tenemos ofertas y nuevos productos. Hombre, claro que sí. Tenemos la playa, el calor. Sí, bueno, el calor es asfixiante porque aquí en Madrid, o sea, es como si tuviéramos la calefacción puesta al aire libre. Sí. Sí, esto es así. El verano es así. Yo siempre lo digo que es muy desagradable. Es que en invierno la gente no hace ni caso, en otoño y no, y cuando llega, pues claro. Ay, qué calor que hace, qué calor que hace. Sí, pero bueno, tenemos ofertas para mostrarles a nuestros espectadores. Ahora mismo todos los productos de nuestra tienda pues están al 20% de descuento. Tenemos tazas, camisetas, sudaderas, cualquier cosa que vean en nuestra página web, además de nuestras ofertas flash, varios productos aleatorios al 40% de descuento, como esta pedazo de taza que tengo aquí, la Guardia Civil, la UCO, trabajo incansable y admirable de estos agentes. Y además, pues aprovechando este veranito, pues les ofrecemos también estos nuevos productos que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, las Tote Bag, un complemento, pues perfecto, Freedom, para este verano, para lucir, por ejemplo, en la playa. Y además les recordamos también que tenemos nuestro código especial de esta semana, un 5% de descuento adicional, Menuda Inventada 5. Pues ya lo saben, todas esas ofertas de cara al verano que está ya ahí. Que no son pocas, tenemos un montón de ofertas. Más no podemos poner. ¿Qué más podemos hacer? Más ofertas que una sentencia del Tribunal Supremo en extensión. Vamos, esto es una locura. Así que ya saben, pueden entrar en freedomcollection.es. Nosotros vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, con la PSOE para arriba y para abajo. En un día histórico, ahora la gente entenderá por qué. Sí, no por lo que creen. No por lo que creen. Pero antes de eso, mañana también va a ser un día histórico porque es la presentación del libro Extraños compañeros de trama de Rubén Arranz. Ahí tienen todos los datos. Estará nuestra querida Lupe y estaremos acompañando a Rubén a las 7:45 en Trocadero Comodore. No hace falta reservar ni nada, se presentan ahí y ya está. Y lo interesante es que luego tomamos unos vinos. Y allí nos vemos y nos tomamos unos vinos, sí, eso es. Porque tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? Bueno, lo mínimo. Lo mínimo para justificar el vino. Eso es. Así que ya lo saben, mañana esa presentación, todos los que quieran venir, pues están invitados, estaremos encantados de estar con ustedes. Y ahora, el motivo que dice Lupe, porque es histórico, es que es verdad, nunca había pasado. Por primera vez 2 mujeres en esta mesa. Nuria Richard, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Lupe? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Vamos a conseguir que esto deje de ser un campo de nabos. Estamos a punto, casi en mayoría. Sí, es verdad. No había caído. Pues cuando he dicho Lupe, digo, coño, pensaba que habían coincidido, pero no, pues son las únicas 2 mujeres que vienen. Es así. Las son más valiosas. Pocas, pero bien avenidas. Somos las Janas. No, las buenas. Hoy la tertulia de las corbatas, Manutas, quedan minoría. Has cambiado la tertulia de las corbatas por la tertulia de los pintalabios. O sea, es que esto, vamos a ver. Me siento aislado. Pero, oye, es cierto, sois 2, pero seguimos siendo mayoría, ¿eh? Somos 3 contra 2. Sí. Bueno, eso oye, a ver, no le hemos preguntado a Juanín cómo se identifica. A lo mejor a eso iba yo. Sí, es que estás así. ¿Cómo te sientes hoy me siento, pues no lo sé, muy bien. Fluido. Género fluido. Sí, a ver, hay que reconocer que tienen imaginación, para estas cosas. Hombre, yo soy de género fluido, ¿y eso qué es? Todo vale. Entonces, creo que ya hay 42 no géneros. 42. 42. Por eso la bandera LGTBIQ no sé qué, es un guirigay. Bueno, no sabes si estás viendo la de Nueva Guinea, la de... Papúa Nueva Guinea. Es que ayer lo comentábamos, es verdad que la PSOE ha puesto un logo que parece una mezcla de LGTB, pero con tema indígena y ya no te aclaras. Así es. Es una bandera muy extraña. En todas sus cuentas de redes sociales ha actualizado la bandera, ha cambiado la foto de perfil, salvo en un sitio en concreto de España. La de Ceuta. No, perdona, que es mentira, que sí que la han cambiado. ¿La han cambiado? Es que siempre que lees esas cosas tienes que hacer el truco. También la han cambiado en Ceuta, vaya por engañado, ¿eh? Pero es verdad que que la bandera original reivindicaba algo muy legítimo, que es la libertad sexual, y ahora ya no sabes muy bien qué están reivindicando. O sea, Mira, yo ahora he hecho en el teatro una versión de La vida de Brian. ¿Os acordáis de la escena del circo romano y de la beta, donde que quiero ser mujer? ¿Qué precursores? ¿Y dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Y lucharemos por tu derecho a parir. Hermano, digo hermana.
En fin, y al final, pues acaba, cuando llega el Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, allí a ver a Brian, acaba diciendo hombres, mujeres, hermafroditas, y yo he metido parte de los 42 géneros y la gente se parte de risa. Es que tenemos... Precursores, fíjate, y lo tomábamos a choteo y fueron unos visionarios, avanzaron lo que iba a pasar con la progresía imperante. Lo que no adivinaron era que el jefe de organización, ahora criminal, del Partido Socialista acabara la cárcel. Es que lo he gozado tanto estos últimos días. Ver a Ábalos 24 años, 16 años se va a comer a Ábalos. Ninguna pena. Ninguna. Estoy feliz. Es la primera de las causas, ¿eh? Claro, porque esto no acaba aquí. Es que es lo que hay que tener en cuenta. Estoy encantadísimo. Y luego ver a la sincronizada echar espumarajos por la boca. ¡Aldama! ¡Corruptor! ¡Aldama! Y, mira, me ha pasado. Te lo vas a pasar mejor, porque el PNV también lo han pillado en el... Esto es interesantísimo. Juanín, vamos con las rameras oficiales del reino. Sí, porque... Que no son las de Ábalos. ¿Cómo está el programa de esta noche? Esto es así. Entre lo fluido que va todo, bueno, la UCO ha hallado pruebas de que la trama corrupta del caso Leire utilizó su capacidad de acceso a miembros del Partido Nacionalista Vasco para que el gobierno de Sánchez rescatara a la empresa Tubos Reunidos, empresa vasca con 112,8 millones de euros públicos. Posteriormente, la red también se movilizó para que Moncloa concediera a la compañía un aplazamiento en la devolución de los fondos. Un nuevo informe al que ha tenido acceso el Confidencial. El PNV jugó un papel clave en este presunto amaño del rescate de Tubos Reunidos. Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso, hablaron con el hasta hace nada presidente del PNV, con Andoni Ortúzar, que dejó el cargo en marzo de 2025, entre otros cargos del partido. Todo para que Tubos Reunidos fuera rescatada por Moncloa. El PNV, que lo había negado todo, ahora sí que admite ciertas reuniones, pero dice que no conocía actividades paralelas de Leire. Es que son estupendos, Lupe. A ver, bueno, ya sabéis que yo aquí he comentado en muchísimas ocasiones que esto no estamos ante distintas tramas inconexas que se estén dilucidando en distintos tribunales, pues lo de Zapatero en la audiencia, lo de tal, el otro en el Supremo, sino que estamos en una trama de tramas, en una gran trama que engloba en sí mismo subtramas. Y aunque no lo parezca, la trama que fue el pistoletazo de salida para todas las que iban a venir después fue la de la investidura. El cambio de opinión del PNV en aquel famoso momento de la moción de censura que todos recordamos, con el bolso de Soraya en el sillón de Mariano Rajoy, mientras Rajoy se emborrachaba a sus penas en un bar. Bueno, pues ese cambio de opinión, de verdad, quien sea tan inocente a estas alturas de creer que se produjo porque verdaderamente al PNV le preocupaba la dignidad y la limpieza en las instituciones democráticas españolas, ese cambio de opinión obedeció a algo. Y obedeció a cosas a las que estamos asistiendo ahora. Lo estamos viendo a nivel competencial, se está cediendo a los independentistas cosas que creíamos que ya no que no fueran a ser, que no fuéramos a ver, a las que no fuéramos a asistir, sino que creíamos que eran ilegales directamente, porque se hablaba de la cesión de la seguridad social, de la cesión de determinados tributos. Es que ahora mismo estamos hablando de ceder directamente Hacienda, es lo que está en juego, de crear un Estado federal asimétrico, sin modificar la Constitución. Pero esa era la parte competencial. Había también una parte económica. Se negociaron yo te doy, tú me das. Y yo quiero ganar dinero como tú vas a ganar. Porque para llegar hasta allí, Pedro Sánchez hizo una campaña, decían en un Peugeot, ahora sabemos que realmente era un Mercedes, pero bueno, las fotos eran en el Peugeot. Y durante esa campaña, en el Peugeot, en el que viajaban, no olvidemos, Santos Cerdán y Ábalos y Koldo, durante esa campaña se fueron cerrando muchos preacuerdos con el PNV,
con los nacionalistas. Es verdad que con los nacionalistas catalanes estaban más pendientes de la amnistía que de otra cosa. Y con Bildu con también. Bildu, con los etarras de Bildu, que esa quizás es la parte moralmente más asquerosa. Entonces, ahora lo que está saliendo es algo que ya intuíamos todos. El rescate de Tubos Reunidos olía muy mal, porque al contrario de lo que se dice siempre con Europa, no, es que la rescatamos, le dimos el préstamo, pero lo han devuelto y es una empresa totalmente viable. Vale, sí, con Europa lo que está en cuestión son los tiempos, pero es que Tubos Reunidos la van a liquidar. Está en concurso de acreedores. Está en concurso de acreedores. Ahora mismo sí, y la, una deuda, sí. Y la van a liquidar. Entonces, no, es que se hizo por los empleados, por los trabajadores. Los trabajadores se van a ir a la calle igual. No se hizo por eso. Entonces, estamos ante lo que deberíamos llamar la trama de la investidura. Sí, yo voy más allá, claro, porque ya no solo es la investidura, sino cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, yo entiendo que a la izquierda más radical le dé asco la derecha, o Vox, o el PP. Pero al PNV, pues dices, oye, si esto le está pasando factura incluso electoralmente, porque era un harakiri lo que se estaba haciendo durante todos estos años. Sabemos la pérdida de votos que se está produciendo en el País Vasco. Entonces, claro, algo había detrás, esta pureza del ADN vasco. Ya se ha visto, parecía que nunca les iba a salpicar la corrupción. Ya se ha visto que hay 2 o 3 casos que sí. Y en este caso, yo cuando he visto la información digo, claro, como dice Guadalupe, es que esto no es simplemente porque yo no quiera meter aquí a Feijóo o no quiera que pacte. No, a ver, es que al final es que es sencillo, aunque sea obvio, es lo que es. Es que las cosas son dinero y son comisiones. Y es jugársela porque luego miras las cifras y creo que en comisiones eran 100 y pico mil euros, ¿no? Que dices, perdona, o sea, 100 y pico mil euros. Pues claro, si hablamos de Zapatero y las minas del rey Salomón, pues es otra cosa, ¿no? Pero en este caso, o sea, es gente que va a acabar su vida política pringándose por 100 y pico mil euros. Pero sí ha conseguido el PSOE, y con ellos yo creo que el máximo exponente en este sentido de los bajos fondos de esta mafia, Leire Díez, para mí es como el emblema, es como la capitana América de este PSOE, es enfangar absolutamente todo y saber tocar las teclas que tenía que tocar. Es verdad. Ahora le ves al lado de Ortúzar y dices, claro, es que es así. Es que es así. 200 y pico eran al final. Es que es verdad 200 y pico mil euros, es verdad. El COFI publicó 100 y 250.000. pico al principio, es verdad. Hoy el luego, mundo sí, ha puesto casi Cuarto de 50. millón. Sí, un cuarto de millón. un cuarto de millón. Manu. Hay que recordar, hilando con lo que comentaba antes Lupe, hay que recordar que hubo negociaciones y que esas negociaciones fueron lideradas por Santos Cerdán, que también está imputado. Santos Cerdán era la mano derecha de Pedro Sánchez para esas negociaciones, por un lado con el PNV, también con Bildu y por supuesto también con Junts. Y Santos Cerdán, hay que recordar que tenía una sociedad compartida a medias con Anchón Alonso Servinavar. Anchón Alonso era muy próximo al nacionalismo vasco y con grandes contactos tanto en el PNV como en Bildu. Por lo tanto, esto es lo que posibilita en última instancia esa victoria en la moción de censura, que nadie apostaba por ella porque el PNV acababa de apoyar al Partido Popular en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y 48 horas, 24 horas antes de la votación de la moción de censura, el PNV cambia de postura. Y cambia de postura no de forma gratuita, sino a cambio de algo. A cambio de cesiones, como bien comenta Guadalupe, a nivel competencial, también con el tema de Bildu, fundamental la excarcelación de etarras, que ahora lo estamos viendo, es que han soltado a todos los etarras. Sí. Etarras con miles de años de cárcel a sus espaldas por haber cometido asesinatos. Y los están dejando en la calle. Hasta tal punto los están dejando en la calle que ha habido alguna orden, o sea, anómala al máximo, por parte de algún juez, diciéndole, oiga, a ese que han soltado lo tienen que volver a meter en prisión. Que eso, lo que están haciendo es una auténtica anomalía. A nivel jurídico y a nivel democrático. Y luego también con el PNV. Claro, el PNV, cuando surge la pandemia, pues ahora, ¿qué es lo que está reflejando este tipo de informaciones y este tipo de investigaciones? Pues que hubo reuniones, que hubo intermediación, que el PNV presuntamente pues se reunió con el Partido Socialista, con el gobierno, para facilitar el rescate de Tubos Reunidos. Y a todo lo que diga el PNV, el PSOE dice que sí. Ahora bien, dicho lo cual, yo es que creo mucho en la justicia no solo terrenal, sino especialmente la justicia divina y en el karma. Yo estoy convencido de que el PNV esto le va a pasar factura, como en su día le pasó factura a todas las tropelías que cometió
señor Ábalos, que era todopoderoso, hay que recordarlo. Sí, sí. Todopoderoso, intocable, cómo iba por la vida. A tumba abierta, más chulo que un 8. Tanto es así que en la famoso Delcy Gate, con el tema Barajas, dio hasta 8 versiones diferentes y sin problema ninguno. Y Koldo, que era el mandamás. Bueno, ahora están los dos pasando frío en pleno mes de agosto, en pleno mes de julio, porque la cárcel es muy fría. Frío en Soto del Real. Y más que van a pasar durante muchos años. Que se pudran en la cárcel. Dicho lo cual, ¿qué le va a pasar al PNV? Pues al PNV le va a pasar factura el apoyo al Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el PSOE a la mínima de cambio le va a pegar la puñalada trapera por la espalda, como suele ser habitual en ellos. Van a apoyar a Bildu, en caso de que requieran apoyo, que lo van a necesitar, para que Otegi sea presidente. Pero eso se veía venir. Se veía venir. Pero ellos... Pues ahí están, haciéndose el harakiri como se está haciendo el harakiri Junts. Es que a mí me da una... Hablabas tú antes de que nuestro queridísimo amigo Rubén Arranz pues siempre le toca a la China, ¿no? Yo siempre digo que Pedro Sánchez es un gafe chungo, porque todo el que se aproxima a él acaba quemado. Sus máximos colaboradores en la cárcel. Sus familiares más cercanos imputados y algunos de ellos posiblemente en la cárcel. Y sus socios de gobierno van a acabar mal. Sumar ha desaparecido prácticamente del arco parlamentario. Cuando se celebran elecciones desaparece por completo. Yolanda Díaz está, la pobre, tan desesperada que está intentando a ver si consigue un puesto en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Que ya te digo yo que si los sindicatos extranjeros tienen un mínimo de luz dirán, pero quita de aquí, bicho, a mí no me traigas a Yolanda Díaz a dirigir nada, si no puede dirigir ni su propio despacho de abogados laboralista. Por lo tanto... ¿qué le va a pasar al PNV y a Junts? Pues el pobre Puigdemont yo creo que se va a quedar en Bélgica. Que ya no ha salido, creo, en sus primarias. De momento, en Barcelona palmao, con cuidado. un poquito de suerte se queda en Bélgica. Y no hay peor condena que quedarse en Bélgica, mucho peor que Soto del Real, pero muchísimo peor. Junts va a desaparecer y el PNV va a perder el poder. Tomás, Lo va a perder. Hay otra deriva también y es como el PSOE va cogiendo por ahí a todo el que le interesa. Porque claro, esto lo ha destapado la UCO, pero todo esto también era una as en la manga que tenía el PSOE contra sus socios. Claro. O sea, les pringa en todo lo que pueden pringar para que todo el mundo dependa de Sánchez. Claro, en todo. Absolutamente todo. Ahí está el caso María Jesús Montero, Andalucía, Pilar Alegría, claro, Aragón. Claro, pero, ya ha dicho... Pero por cierto, solo un apunte. Esto debería servir de lección para todos los que están siendo fusilados al amanecer, que están siendo abandonados por el partido, que se están tragando... toda la porquería, toda la basura del PSOE y de su máximo líder. Cantad, amigos, cantad. Vuestra única salida es colaborar con la justicia. Os tenéis que hacer no 1, sino 1000 Víctor de Aldama. Aldama es la referencia. Aldama es el camino a la salvación. Porque el resto, los que no hagan eso, los que no colaboren con la justicia, estáis condenados, no solo moralmente, sino judicialmente. Y os vais a sacrificar por Pedro. ¿Pero quién es Pedro para sacrificarse? Para sacrificarse por nadie. Un tío que solo piensa en sí mismo. Y el PNV apoya... Pero que os va a pegar la puñalada. PNV, abandonadlo. Junts, abandonad a ese traidor, a ese sociópata. Y los máximos colaboradores. Leire, Santos... Bueno, Santos Cerdán me fío poco. Yo creo que Santos Cerdán... Vamos... Ese no. Ese no. Pero Leire 10. Víctor Fernández, un hombre... Fijaos hasta qué punto se ha sacrificado Víctor Fernández, el jefe de la SEPI, sí, que parece ser que mantuvo una relación sentimental con la todopoderosa Jesús. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra, y con Leire. Incluso con Leire 10. ¡Madre! ¡Eso sí que es un sacrificio! ¡Por Dios! Eso sí que es sacrificarse por la causa. Pero no seas tan... ¡No te condenes! Vicente, canta la traviata, amigo. Hablando de cantar. Así no se puede trabajar. Es que claro, es la pared difícil. Joder, es que más que eso... Víctor de Aldama, que ha salido... Ayer estuvo en Horizonte, el programa de Iker, y bueno, ha dicho que esto es un aperitivo, pero hoy tenemos a su portavoz. Que vivimos en un mundo muy surrealista. Entonces hay portavoces también. Y entonces ha dicho que España, el tema de Plus Ultra, que hemos dicho aquí muchas veces que llevaban esos aviones, pues vamos a ir conociéndolo. Juanín. Sí, están empezando a salir, están empezando a decir que hay mucha más información por salir en las diferentes causas, pero vamos a escuchar lo que decía el portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, en Telemadrid, en el programa de Antonio Naranjo, sobre lo que podía transportar los aviones, o el avión de Plus Ultra. No decía explícitamente la carga que llevaba, pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones.
que evidentemente esa compañía, bueno, pues transportaba, digamos, material altamente sensible que debería de ser, bueno, pues investigado. Pero a ver, no sé si le voy a conseguir sacar a usted cuál era el contenido, pero sí el modus operandi. Estamos hablando de maletas, estamos hablando de cajas, estamos hablando... Carga. Antonio, hablamos de carga operativa portuaria y que es altamente sensible. Es decir, en esos transportes que se hacían en esa compañía, pues supuestamente podría haber algo que no estaba declarado y que tiene además una cierta ilegalidad, si te apuras. Lupe. Uranio, quizá. El uranio, que yo sepa. Como Minority Report. Creo que no es. No. A ver, creo que no es la primera vez que he comentado aquí en el programa que, en mi opinión, Plus Ultra, a la vista de todo lo que se está publicando y de lo que estamos sabiendo, no era realmente una compañía aérea. Es decir, tenía en el momento en el que la rescatan un solo avión operativo y tenía, pues no sé si 3 o 4 más, la verdad es que tenía 70 y pico empleados y viendo toda... Hay que tener en cuenta una cosa antes de hablar de lo de la carga, que lo voy a decir. Tenemos que tener en cuenta que en la pieza de Plus Ultra, que es la de Zapatero, la del rescate de Plus Ultra, hay todavía partes que son secretas. Del tema Zapatero no lo sabemos todo. Hay una parte que es las empresas offshore, los negocios internacionales de Zapatero, por eso a algunos nos flipa muchísimo que no se acordara una medida cautelar como es la retirada de los pasaportes. Y luego está también la parte del tráfico de influencias, hasta dónde llegó la capacidad de Zapatero para influir en los distintos ministerios que tenían que intervenir en la decisión de rescatar a Plus Ultra. Pero luego esa pieza no se puede deslindar de otra que permanece secreta en su totalidad, que es la pieza de la financiación ilegal del Partido Socialista, ¿vale? Ahí también va a aparecer Plus Ultra. Yo estoy segura, no tengo ninguna información, pero es que es... Ya se ha vinculado, ¿no? Las maletas está ya, con la calle Ferraz. Está ya vinculado a través del sobre que entregó Aldama y que, fijaros cómo será el sobre, que lo entregó Anticorrupción y Anticorrupción lo mandó, digamos que se mandó a la pieza de la financiación ilegal del Partido Socialista. Y el NSE, cuando entregó el sobre, hablaba de Delsi, hablaba de todo el mundo va a entender qué pasó aquel día en el aeropuerto. Bueno, pues yo siempre he dicho aquí en el programa, y es mi opinión y me puedo equivocar, que realmente Plus Ultra era una mula. Una mula. La pregunta siempre es, ¿una mula de qué? A ver, no tiene que ser una mula de una cosa en exclusiva, puede ser de varias. Pero teniendo en cuenta una situación que estamos viviendo en España desde que el ministro Marlaska, en base a un informe falso, disolvió una unidad de la Guardia Civil en el sur, en la zona del Estrecho, especializada en el narcotráfico, que desde Ocon-Sur, que desde la disolución de esa unidad ha habido un incremento exponencial del narcotráfico en Andalucía, hasta el punto que muchos expertos ya están advirtiendo de que vamos camino a convertirnos en un narcoestado, que eso sucede cuando la violencia del narco acaba trasladándose a la población. Ya estamos viendo en Andalucía ejecuciones, la vía pública que tienen que ver con el narco. Entonces, teniendo en cuenta eso por un lado, y por otro lado, otra información que se publicó sobre la disolución de una unidad especial de la Guardia Civil que operaba en el aeropuerto de Barajas, en la T4, llamada Ares, y que se ordenó su disolución en el mismo momento en el que dieron parte a Fiscalía y a la agencia esta española que controla todo el tema de seguridad del tráfico aéreo, que no recuerdo el nombre. Teniendo en cuenta que disuelven una unidad de la Guardia Civil específica, cuando informan a la Fiscalía, a la del cianuro, a la que está ahora investigada por las cloacas, cuando informan a la fiscal jefe de Madrid de que hay cosas de Plus Ultra que no están claras, y también dan parte a la agencia española, pues si pones todo eso en conjunto, es evidente que algo hay. Y vamos a volver a recordar algo.
la colaboración de Aldama están muy nerviosos que haya colaborado Aldama, porque si la colaboración se hubiera limitado a este asunto, en el que han acabado al final condenados, pues Ábalos y Koldo, ¿vosotros creéis de verdad que estaría tan nervioso? Claro que no. No. La colaboración, y hay mucha gente que dice, es para que canten, animar, a que canten otros también. Pero ¿por qué están muy nerviosos? Porque la colaboración de Aldama tiene, yo creo que una dimensión que ahora mismo no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a vislumbrar la entidad que tiene. Y él ha ido jugando sus cartas, su abogado, muy bien, porque claro, de decir, pues cantas es muy fácil, eso pues cualquier abogado te lo puede hacer. La cuestión es cómo gestionamos qué cantas y dónde, porque al final cantar es autoinculparte, ¿eh? Que yo siempre he dicho que había que confiar en Aldama en todo aquello en lo que se autoinculpaba. En lo del sobre, Aldama está clarísimo que se ha autoinculpado. Y es una operativa muy gorda si hacemos caso a las cifras que están publicando los medios de comunicación. Vaya. Nada. Fallos del directo. Ya está, No queremos saber quién llama. Entonces, es una operativa, ya os digo que estamos hablando de cifras muy gordas y estamos hablando de delitos muy graves. ¿Qué es lo que ¿por qué están ahora el portavoz y el propio Aldama haciendo hincapié en lo que hay en los aviones de Plus Ultra? Pues si lo pones todo junto, pues no podemos descartar, nadie en su sano juicio pondría la mano en el fuego porque no podríamos estar hablando incluso de narcotráfico, ¿eh? Nuria. A ver, Aldama tiene conexiones con Venezuela y Zapatero con quien tiene las conexiones es con Venezuela. Y a Venezuela, no yo, sino la Unión Europea lo ha definido como un narcoestado. Entonces, a ver, blanco y iba a decir en botella, pero quizá no va en botella, no lo sé. En bolsas. Claro. Y por cierto, de lo que Blanco decía... y en bolsas. Blanco y en bolsas. Lo que decía antes Manu, es verdad que todo el mundo estaba escandalizado por la pena a Aldama, sobre todo en las terminales mediáticas, que yo he pensado, claro, es que se han retratado como opera la mafia. Y es que la mafia quien más condena no es al criminal, sino al delator. Es que se han retratado tal cual. Total. Tanto el PSOE, que por supuesto que todavía no ha explicado por qué echó a Ábalos del Congreso, claro. En fin, como todas las terminales mediáticas. Yo creo que lo de Venezuela es para, yo qué sé, porque claro, quiero decir, es espeluznante. Porque claro, ves las colas del hambre, ves las muertes, los jóvenes asesinados, los universitarios, las manifestaciones, generaciones arruinadas completamente su vida, el viacrucis que lleva María Corina Machado. Y Zapatero, que ha sido nuestro presidente, un tipo que fue capaz de decir que el asesinato de ETA en la T4 fue un accidente, pues es alguien que desde el día que llegó ya vimos que era una persona sin ningún tipo de principio moral, una persona que como buen político siempre piensa que habla para tontos y sigue pensando que el resto somos tontos y parte del gobierno también, porque ahora escuchar las declaraciones a raíz de la sentencia de Ábalos, digo, pues sí, se deben pensar que somos tontos, o de la imputación de Zapatero. Entonces lo de Venezuela yo creo que nos deja muy mal como país, nos tiene que hacer reflexionar a partir de ahora sobre qué gente nos va a gobernar, qué gente forma parte de los partidos políticos, quién está dispuesto a dar un paso al frente, porque yo también pensaba, digo, ¿y si en la oposición en vez de estar Alberto Núñez Feijóo está Milei? ¿Estaría pasando lo que está pasando? Porque llega un momento que entonces yo supongo que tenemos que confiar en los jueces, no los del Consejo General del Poder Judicial, sino en los otros, porque son políticos también, son las puertas giratorias, en fin. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y cuando un venezolano me diga a mí a la cara como española, me diga, mira lo que han hecho tus políticos y gente a la que vosotros habéis votado, lo que han hecho con mi país, con mi dinero, con mi hambre, ¿qué decimos? Sí. Es que es alucinante. Es que yo creo que somos corresponsables, bueno, no todos los españoles, evidentemente. Dices que el gobierno nos trata como tontos. Bueno, intenta tratarnos como a tontos, pero sí es cierto que el PSOE conoce muy bien a parte de sus votantes y, por lo tanto, son conscientes de que una parte del electorado socialista se traga todo lo que salga de Moncloa. O se traga casi todo, se lo quiere tragar, o hace oídos sordos, por decirlo así. Me da exactamente igual. Ah, que roban, pues que roben. Ah, que quieren dar un golpe de Estado, pues que lo den. Me da igual. Yo, mientras no gobierne la ultraderecha, ultrafascista, me da exactamente igual. Y yo creo que aquí somos corresponsables de todo lo que está pasando. Porque en una dictadura, bueno, pues está el poder de las armas. Entonces, claro, hay que ser muy valiente, como ha sucedido con
con Irán, o muy suicida, para salir a la calle a protestar contra el régimen de los ayatolás, que se ha cobrado solo en el mes de enero 40.000 almas. Porque allí no salían con porras, allí salían en vehículos armados con ametralladoras de guerra, y ametrallaban a la gente. Entonces, claro, hay que ser muy, muy valiente o muy suicida, ¿no? O en el caso de Venezuela, donde te juegas años de cárcel o también la muerte, o en el caso de Cuba. Pero en democracia, la población es corresponsable. Hombre, claro. del devenir del país. Y en España somos responsables de haber votado a esta caterva. Y lo increíble es que con toda la que está cayendo, aún haya millones de votantes, millones de españoles que sigan votando a esta gentuza. Mira, yo hay una pregunta que traslado a los amigos y es ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez? ¿Qué tiene que hacer? Es que hay gente que le votaría... Para que dejen de votar. Yo creo que a estas o alturas para ya. que, eso es, o para que le retires tú el apoyo. ¿Qué tiene que hacer para que esto sea un escándalo mayúsculo? Mira, porque ni siquiera un caso de abuso sexual que acaba con algunos políticos. Porque mira, Ábalos y el puterío. Que sí, le da igual. El votante socialista vive instalado en una cámara de eco mediática que ha construido el propio Pedro Sánchez. Ha conseguido... Con nuestro dinero. Sí, con dinero público, no va a ser con el suyo. Ha conseguido convencer a la gente que cualquier medio de comunicación, a la gente que tradicionalmente ha votado socialismo, pues nosotros estamos relativamente informados, pero creedme que la mayoría de gente no se entera de la mayoría de las tramas, por eso aquí hacemos insistencia y explicamos, pero ha conseguido crear, digamos, una burbuja mediática liderada por Radio Televisión espantosa, que hace las veces de la TV3 del Prusés, que una cosa, digamos que es algo muy similar. Un proceso muy similar, en el que la gente solo se informa de ahí, bebe de ahí y cree lo que le cuentan ahí. Y claro, si tú te sientas delante, una persona de 60, 65 años, 70, pone todos los días la televisión española, que es lo que pone siempre, y lo que escucha son esos mensajes incendiarios, donde todo es mentira, donde todo es falso, y hay una conspiración judicial, judío-masónica y de los extraterrestres contra Pedro Sánchez, pues al final... lo que consigues ya no es solo fidelizar el voto socialista, sino poco menos que demonizar a todo lo demás. Antes había gente que podía más o menos irse a la abstención cuando dudaba. Es que lo que ha conseguido el Partido Socialista es el voto que se tenía que ir, ya se fue. Pero hay uno que va a estar ahí contra viento y marea, por lo que te digo, porque vive en una burbuja de la que ya no va a escapar, va a seguir instalada ahí, incluso cuando caiga Pedro, ¿eh? Sí, de hecho, las ha comido a Sumar ya Podemos, pero ahí no es que se hayan ido, no. O sea, los de Sumar y los de Podemos han sumado, en este caso, a la PSOE. Vamos con Aldama, que ayer estaba en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, y comentaba esto que decías tú, Lupe, que esto ha sido solo un aperitivo de todas las pruebas que tiene. Sí, Víctor de Aldama estuvo ayer en el programa Horizonte con Iker Jiménez para comentar su nueva situación tras conocerse esa sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarilla. Se mostraba satisfecho, dice que cree en la justicia en España y que tiene mucho más material que va a emplear en otras causas, que esto tan solo es un aperitivo, un entrante. Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando. Es mucho, contundente e importante. ¿Más de lo que has entregado ya? Bueno, es que lo que he entregado se podría quedar en un aperitivo. ¿Un aperitivo? Sí. Hombre. Hay que recordar, Víctor de Aldama, a ver, varias cosas. Es que es muy interesante. Víctor de Aldama era mano derecha o amigo íntimo de Delcy Rodríguez. Claro. La dama. Los WhatsApps que la se dama. Por lo tanto, se sabe todo lo que pasaba en la narcodictadura chavista y encima los tejemanejes, negocietes con el gobierno de España. Qué casualidad, ¿verdad? Pedro Sánchez hizo un radical cambio de rumbo con Venezuela, con respecto a Venezuela, pues precisamente cuando entra Zapatero en escena junto con Víctor de Aldama. Hay que recordar que Guaidó, que era el líder opositor de Venezuela, fue reconocido oficialmente por algunos gobiernos como el presidente electo de Venezuela y España inicialmente lo reconoció. Y cuando Guaidó vino aquí digamos que a escenificar ese reconocimiento oficial y pensaba que iba a ser recibido en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez, de repente no es recibido por en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez y cambia radicalmente de rumbo. Coincide con la visita de Delcy Rodríguez en Barajas en el año
2020. Hay que recordar también que el gobierno de España intentó salvaguardar al Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia chavista, para que no fuera extraditado a Estados Unidos. Bueno, se produce un cambio de rumbo brutal, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos descubriendo. Víctor de Aldama fue el que, como bien estaba comentando Lupe, el que entregó a la Fiscalía Anticorrupción el famoso sobre, donde, en teoría, se incluyen 250 millones de dólares en cupones de petróleo venezolano, para financiar no solo al Partido Socialista, sino a la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez quería ser el gran líder del progresismo internacional mundial. Y lo consiguió. Y parece ser que lo consiguió con ese dinero, según ha denunciado Víctor de Aldama. Oye, 250 millones en cupones petroleros. Por cierto, la famosa trama de tráfico de influencias internacional que presuntamente lidera Zapatero, no solo lo de Plus Ultra es la punta del iceberg. Eso es el aperitivo del aperitivo. Lo de la Plus Ultra es lo de menos. Lo gordo de la trama presuntamente corrupta de Zapatero es el tráfico de petróleo venezolano, en un momento en el que Venezuela no podía exportar petróleo bajo sanciones internacionales. Pero esta trama pues se apoyaba, insisto, presuntamente siempre en Zapatero para traficar con petróleo. Y en el registro que hizo la UDEF del despacho encontraron, entre otras cosas, una carta de intenciones dirigida a la oficina de Zapatero con dirección en Ferraz, de una empresa china controlada por el Partido Comunista, donde le pedía que intercediera para conseguir petróleo venezolano. Pues bien, según lo que se está informando y según la investigación en curso, de cada petrolero que intermediaba esta trama, la comisión era de 2 millones de dólares. 2 millones, porque cada petrolero era por un volumen de cerca de 200 millones. 200 millones, el 1%, 2 kilos. 2 kilos por cada petróleo. Por lo tanto, y aquí Víctor de Aldama tiene mucha información. Por lo tanto, si Víctor de Aldama, yo estoy, vamos, no solo es que aplaudo que se le haya suspendido la condena, es que la figura del arrepentido, a ver, tú puedes cometer fallos en la vida. Delator. Puedes cometer fallos. No, chivato, delator. A ver, que no, sí. También. Claro, pero es chivato. Gracias a Dios que hay un delator. Claro, pero todas las mafias han caído así. Una siempre. cosa es ser un chivato, un delator para denunciar el mal, y otra cosa es ser un miserable que lo que haces es hacer el mal. Pero si tú denuncias el mal para hacer el bien, si tú eres un arrepentido, porque todos somos susceptibles de cometer errores en la vida. Manu, lo pillaron, lo encarcelaron. Sí, pero es colaborador. Y podía haberse callado y no se ha callado. Y ahora está colaborando con la justicia. Por lo tanto, bien por la pasta. Te voy a explicar cómo funciona esto muy rápido. Hay un juez que pilla algo y lo llama a declarar. Se va a su abogado, le cuenta a su abogado lo que hay, todo lo que le tiene que contar, porque uno le tiene que contar todo a su abogado, ¿eh? Y entonces el abogado te dice, bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que tiene el juzgado, porque evidentemente no vas a reconocer cosas que no se están investigando, en la que no existen elementos suficientes para que te autoinculpes. De ahí, por ejemplo, que le sale a devolver porque no tiene que devolver los 3,7 de las mascarillas. No, es que los 3,7 de las mascarillas él no reconoció nada y lo han absuelto. ¿Eh? Esto que dicen ahora que es que el Supremo le perdona los 3,7, pues no, es uno de los delitos de los que se le acusaba de aprovechamiento de información confidencial. Él ahí no solo no colaboró, sino que no reconoció nada, y como efectivamente al no haber colaborado y no haber reconocido nada no había pruebas suficientes, ha resultado absuelto y por eso no tiene que devolver los 3,7. Claro, pero no lo han condenado por eso, no es condenado y te quedas la pasta. Claro, no, es que si te absuelven tú no tienes que devolver nada, faltaría más. Lo digo por los escolares y toda esta basura. Están todo el día con ese rollo. Con ese rollo. Bueno, y el país habría con el tiempo. Claro. Como ayer Sánchez. Como ayer Sánchez. Ola de calor, beban mucho. Beban mucha agua. El caso es que él llega a su abogado y el abogado dice, pues vamos a ver qué es lo que vas a reconocer y en qué vas a colaborar, y de hecho lo vas haciendo
conforme va avanzando la causa. Aquí además tenemos distintas causas. Entonces, eso no quiere decir que Aldama no sea un delincuente. Lo han condenado a muchos menos años y de hecho es que él ha reconocido determinados delitos. Total. Un conseguidor. No hace falta... No es una hermanita de la caridad, pero está colaborando. No hace falta... Pero no es que diga, uy, qué arrepentido estoy. No, lo pillan, lo encarcelan. Hice yo primero. No hace falta elevarlo a los altares, solo que ha actuado de forma inteligente porque su abogado ha sido realista y dice, mira, a lo mejor por esto que tú no cuentas, no te van a poder pillar, pero solo con el delito en el que te han pillado te vas a comer 20 y tantos años. Claro. Bueno, vamos con ZP, porque os imagináis que las hijas ahora delatan a su padre. Esto podría pasar. Tú ya fantaseas. Uy. Que es esta mañana con Garín, que tiene esa tesis. Dice, a lo mejor se llevan mal. Digo, no creo. Sí, vamos. Pero bueno, no hace falta por los problemas. Hablabais del petróleo. Vamos con las minas. Esto que cuenta Entrambas-Aguas en el debate. Juanín. Sí, una noticia que cuenta en el debate de Alejandro Entrambas-Aguas. Los agentes de la Policía Nacional que investigan la corrupción en torno a ZP están buscando ahora la identidad de un socio africano que la red del expresidente tenía montada a través de testaferros para comercializar oro. Este hombre, supuestamente, era el contacto que tenía la red para rentabilizar sus negocios, por los que está siendo investigado José Luis Rodríguez Zapatero. Se están analizando las agendas de Julito Martínez. Había numerosas anotaciones sobre el dinero que la trama planeaba ingresar con oro y petróleo y, según han publicado varios medios, entre ellos también El Confidencial, Zapatero cobró 200.000 euros hace un par de años, en 2024, de un empresario que consiguió ese año una mina rica en oro en Perú. Y a todo esto, ya por cerrar, que es demasiada información, Zapatero apunta de nuevo a la nulidad del origen del caso Plus Ultra. Cuestiona la validez de las pruebas del caso y denuncia una posible vulneración de derechos por la falta de trazabilidad del móvil intervenido a Rodolfo Reyes. Pues como que tiene trabajo, ¿eh? El abogado de Zapatero también, Nuria. Desde luego. No, yo estoy pensando en Ábalos, que me estará diciendo, mira, 8 millones de mascarillas y estoy aquí. Y vosotros que si minas, que si lingotes... En fin, yo solo por apuntar, que yo creo que habría que volver a repensar eso de la noche de autos. ¿Os acordáis cuando Delcy aterrizó en Barajas? Sí. ¿Quién estaba allí? Hay que repensarlo. Y hay uno que todavía no ha salido del todo, que es Marlaska. Ese saldrá también, claro. Marlaska estuvo ahí entre los WhatsApp, intercambiando WhatsApp de quién iba y quién no iba, que al final se comió el marrón Ábalos y se presentó allí, pero Marlaska también lo sabía todo. En fin, eso que es verdad, se acaba de decir lo de que es mucha información. Yo creo que eso es contraproducente. Te pierdes. Yo creo que sí, yo creo que ya tenemos tanto acumulado que la gente ha desconectado. Y ha dicho, bueno, pues ya veremos a ver en qué acaba esto, ya veremos si condenan a la mujer, al hermano, a Ábalos. Bueno, Ábalos ya está en la cárcel, pero bueno, pues a lo mejor se corta en Ábalos y no llega a Sánchez. Y eso es verdad que yo creo que además con eso juega Sánchez. Porque sabe que la gente no podemos absorber tanta información. Y luego hay tal trama de nombres, pues ahora Julio Martínez, que yo creo que será el segundo delator. Julio Martínez y Julito Martínez. O sea, Julito es que ahí Martínez. también hasta hay lío para eso. Claro. Sí. Es que es complicado. Y además te complicado. imaginas esas reuniones que hacían y todo el mundo con el móvil así grabando. O sea, todo el mundo grababa todas las conversaciones. Que digo, vamos a quedar, vale. Incluso las novias de Ábalos grababan también lo que sucedía allí. Que es que la UCO no da abasto. Madre mía, esa imagen que nos relató El Español. Una de tantas, esa fiesta. Que estaba atado, fiesta, ¿no? Era una orgía, vamos. Ya. Una de las orgías de Ábalos, que hasta el propio Goldo se escandalizó. Ya. Imagínate, un portero de puticlub que se escandalice por las fiestas de... este es el nivel, pero es que este es el nivel. Este es el nivel. O sea, este es el nivel. El hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso de España. Ministro, superministro, mano derecha del presidente del gobierno. Sí, organización criminal. Es que es obvio, pero es que yo creo que hay que decirlo, porque es lo sencillo. O sea, es que solamente hay que mirar a la realidad. Hay que repetirlo por tierra, mar y aire. Y es la realidad, es que no hace falta inventarse nada y las fechas. Ni exagerar nada, y las fechas. Es que Delcy es que llega desde a el España principio. En enero de 2020. Claro, desde el principio. Nada más celebrarse las... Es que acabábamos de celebrar elecciones y acababa de conformarse ese gobierno con el que Sánchez no podía dormir, se supone, porque acababa de conformarse el gobierno de coalición. Es que lo tenéis que pensar. Y bueno, fíjate, después justo de la moción de censura, que fue en junio del 18, Aldama ha explicado que conoció a Ábalos y Koldo en agosto del año 2018 y ya empezaron a hacer negocios. Empezaron a hacer negocietes desde el minuto 1. Es lo que digo, o sea, desde el minuto 1 ya llegaron al gobierno con la máquina engrasada. ¿Tú crees que un gobierno recién conformado, es que estaban recién conformados en enero de 2020,
que estábamos todavía nosotros ahí compartiendo los vídeos de Pedro Sánchez cuando decía que no podía dormir si gobernaba con Podemos. ¿Os acordáis de aquello? Madre mía. Claro, nosotros estábamos en eso y ellos estaban trayéndose a Delcy Rodríguez en un avión que se sospecha que traía más carga que pasajeros, porque eso es lo que se sospecha de Plus Ultra, con unas maletas que no sabemos qué llevaban y por el que pues no sé cuántas veces mintió José Luis Ábalos. Es que no sé cuántas versiones acabó dando. Sí. En enero de 2020 esta maquinaria estaba ya totalmente Y antes engrasada. con las primarias, ¿a quién le interesaba que saliera Sánchez? Los hombres del presidente. ¿Os acordáis de la famosa foto esa en campaña? Sí. Que están ellos como apoyados en la pared como diciendo que hable este. Sí. Hay que moverle. O sea, yo estoy de acuerdo, esto está pensado desde antes. Pero, y fijaos simplemente, o sea, estamos hablando mucho del tema judicial. Coincido contigo, Nuria, en que la gente, a ver, es imposible seguir el volumen de información como... Y eso es responsabilidad nuestra, de los periodistas. Creo que hay que intentar... Pero es que es muy complicado. Y además, en línea con lo que estaba comentando antes Lupe, es que son distintas piezas que se van descubriendo a distinta velocidad, porque cada uno tiene su proceso de instrucción, con distintos jueces, con distintos organismos jurisdiccionales, que no es lo mismo el Tribunal Supremo que la Audiencia Nacional, y no es lo mismo la Audiencia Nacional que un juzgado normal, como es el caso de Peinado. Es decir, esto por un lado. Y luego, piezas separadas que ahora vemos como poco a poco se va... Es un puzzle. Son piezas distintas, pero que forman parte todo de la misma trama, porque de hecho en cada una de las piezas de corrupción, en muchas ocasiones están involucrados los mismos personajes. Pero una cosa es cierto, hay mucha información, como digo yo siempre en plan un poco de broma, oiga, por favor, robe más despacio, pues que no da tiempo a seguir la actualidad. Pero esto, sin embargo, creo que hay una cosa que es positiva. En primer lugar, son tantas las informaciones que sí, la gente desconecta, pero no deja de ser una especie de lluvia fina. Es decir, lo que va quedando en el conjunto de la población es que esta es una panda de sinvergüenzas. Sí. Eso por un lado. Yo creo que cada vez es más evidente. Y luego, en segundo lugar, la gente se queda con destellos. Es decir, lo de las joyas de Zapatero por eso es tan mortal. Porque lo de las joyas de Zapatero es mortal. O sea, que la hayan encontrado en su despacho 1,3 millones de euros. Sabiendo que le estaban investigando. Claro, es que bueno, eso es lo heavy, y unas joyas que no son joyas... En su caso no entra incomprensiblemente. No son unas joyas de Chichinabo, joyas que son de Sisi Emperatriz, 1,3 millones. Y luego ver cómo hemos visto todos esos memes en redes sociales, en YouTube. Sí, y Sánchez diciendo Zapatero enjollado, es que eso quedará para siempre. O sea, ya Zapatero va a quedar como el hombre de las joyas. Sí, sí. Y luego, simplemente, una cosa es el tema judicial y otra cosa es el tema moral. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo, porque a Ábalos le han caído 24 años por corrupción, pero además por corrupción, por hacer negocio y cobrar comisiones de forma ilegal mediante la venta a dedo y de forma irregular de determinada material sanitario. Pero fijémonos un poco en la moralidad del asunto. En plena pandemia, cuando los españoles nos moríamos en nuestras casas y los que no se morían no estaban enfermos, estaban aterrados y nos encerraron en casa. Y esta gente fue capaz de hacer negocio ilegal, corrupto, con la venta de material sanitario, mientras España estaba en medio de la peor pandemia en un siglo. Esta es la gentuza que está gobernando. Es que Zapatero yo España. creo que siempre ha sido un presidente inmoral. Ya solo el Plan no es inmoral. ¿Tú sabes esa cantidad de dinero? O sea, ahí demostró el respeto que tiene por el dinero público. El 11M. Ganó las elecciones gracias a un atentado terrorista. Eso es. ¿Qué me vas a contar? Y luego, sobre las hijas de Zapatero, a mí todo esto me recuerda mucho a los líderes latinoamericanos. Porque si os dais cuenta, los hijos, cómo viven de los dictadores latinoamericanos. Total. Porque no sé quién decía, fíjate, hacer eso por sus hijas. Pero ¿y sus hijas a qué se dedicaban? Sus hijas llevan dentro este gen socialista de vivir del dinero público. Las hijas hacían castings de teatro porque yo creo que en su vida ni han estudiado, ni tienen oficio ni beneficio y se aprovechaban precisamente de la posición de privilegio del padre. Y ahí han estado. Bueno, mira cómo forman parte de la misma trama y forman parte de la misma actitud ante la vida. Como Begoña Gómez
Voy a, aprovechando que me cambia. falla el trono de suerte, como Begoña Gómez, que de contable de prostíbulos a catedrática, ¿eh? Cuidado con el tema. Vamos, que está el asunto del pasaporte, pues Begoña Gómez ya va pidiendo que, por favor, que esto no, que no puede ser. Sí, ha pedido a la Mañana audiencia... viene show, ¿eh? Estoy seguro. Sí, seguro. Vamos a tener show, pero para rato además, porque Begoña Gómez ha pedido a la audiencia provincial que anule las medidas cautelares cuanto antes. Recordemos que el juez Peinado acordó como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado al percibir riesgo de fuga, tras abrir juicio oral ante un jurado popular contra ella y contra Cristina Álvarez, su asesora. El abogado argumenta, el de Begoña Gómez, que no hay riesgo de fuga posible cuando está permanentemente sometida a un dispositivo de seguridad gestionado por la Policía Nacional, como mujer del presidente del gobierno. Tanto ella como Álvarez estaban citadas mañana miércoles a las 6 de la tarde en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid para depositar sus pasaportes. Álvarez se ha adelantado y lo ha hecho hoy. No quiere ver a Begoña. Ha dicho yo, no coincido. No, quiere evitar el escándalo que se va a montar Hombre, en claro. los juzgados de Plaza de Castilla cuando llegue la hora de entregar el pasaporte. Me parece bien. A ver, por partes. Este nerviosismo por no entregar el pasaporte, porque es que esto no es de ahora. Yo recuerdo que durante la instrucción, precisamente como una diligencia vinculada a uno de los delitos que se imputan a Begoña, por las que se le procesa, que es el de malversación, Peinado pidió que se le exhibiese el pasaporte, tanto Begoña como Cristina Álvarez. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues porque como evidentemente la malversación depende de que esta asesora haya realizado las tareas protocolarias para las que se le pagaba un sueldo público y no otras relacionadas con los negocios privados de la esposa del presidente, pues el pasaporte podía dar buena cuenta de si lo había acompañado únicamente a viajes oficiales o no, a otros, o no. Y por eso se pidió y no se entregó, y además... es verdad, pero claro, llama bastante la atención que se diga que el motivo para no entregarlos, y que además le chulearon un poquito ahí a Peinado, el motivo que se alegó final es que no tenían por qué entregar un documento autoincriminatorio. Es cierto, pero llama bastante la atención tratándose de un pasaporte. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Lo mismo que dijo el abogado en la vista sobre las cautelares es lo que está diciendo ahora, y es lo que motivó que Peinado introdujese esa frase sobre la Policía Nacional en el auto, que lo explicó mejor o peor, pero lo que dice es verdad. Mira, primero yo quiero, me lo vas a permitir, Jano, decirle a los medios de comunicación que reprodujeron lo que lanzó La Sexta sobre esa frase de la Policía Nacional, como si fuera una idea feliz de Peinado. Sí. No sé, a mí lo primero que se me ocurrió es, ¿alguna parte habrá dicho algo sobre la policía para que meta esa cuña, esa frasecita en el auto? Y se me ocurrió porque ya en un programa, ya hemos estado aquí en un directo que hicimos, y se comentó que una de las excusas que estaban diciendo para no retirar el pasaporte a Begoña es que tenía una escolta. Y yo tuve que explicar aquí que el tener escolta no es motivo. Zapatero, me lo comentaste tú, por aquí con Luca hablamos de Begoña, acuérdate. Entonces, sí. Fatal, Lupe. Entonces, paso estoy yo. Entonces, nada, yo expliqué aquí que cuando la policía actúa de escolta, no actúa como policía judicial, no obedece órdenes. Y si una persona no tiene ningún tipo de medida cautelar que pese sobre ella y te dan órdenes de lleva al VIP a no sé qué aeropuerto que va a coger no sé qué avión, tú es que ni siquiera puedes preguntar para qué. Seas Policía Nacional o no lo seas, me da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un medio que fue La Sexta, creo que fue La Sexta, puede que me equivoque, si no fuisteis vosotros lo siento, pero hubo un medio que lanzó: Peinado acusa a la Policía Nacional de querer ayudar a Begoña Gómez, sin explicar que eso venía como respuesta a una alegación que había hecho el abogado y que ahora aquí lo tenéis, que lo vuelve a reproducir, que es que no había ningún tipo de riesgo de fuga porque Begoña tiene, la escoltan policías. Y yo vuelvo a reproducir, que es que eso no es cierto, es que es mentira. Un policía, si tú no tienes ningún tipo de medida cautelar, no puede impedir que tú vayas a donde te dé la gana, ni tú ni nadie, si lo hicieras una detención ilegal.
Claro. Y ya no voy a decir lo que ya seguro que habéis explicado aquí, que tenemos sobradísimos ejemplos. Sí, ayer lo explicábamos. La policía cumpliendo órdenes a pesar de que saben de que son cosas que no tienen que hacer. A mí el ejemplo más claro me parece, aunque es el más absurdo, lo que publicó Libertad Digital. No es el más grave, tenemos Faisán, tenemos un montón de cosas, pero publicó precisamente Libertad Digital que habían tenido a los policías nacionales de Moncloa enchufando la luz y rellenando, la caravana del hermano. Y rellenando el tanque de la caravana del hermano, el mantenimiento, que ya me dirás tú por qué tiene que hacer la Policía Nacional, y no vaciando. Entonces, hubo hiperventilación de los sindicatos policiales a los que utilizó Marlaska de tontos útiles para sus cosas, que es atacar al juez que investiga a Begoña. Hubo sobrereacción de una parte de la derecha, que por cierto hay gente a la que hemos adoptado que deberíamos hacérnoslo mirar, porque luego vienen las sorpresas. Y ay, que es que mira, que puso este tuit sobre Sánchez. Ya. Y luego, la vergüenza, y quiero decirlo, lo que hizo el Consejo General del Poder Judicial va a pasar a la historia de la ignominia de la democracia española. Porque dicen, es que elevó una queja formal. ¿Dónde está la queja formal del Ministerio? Yo solo vi un tuit del Ministerio del Interior del que se hizo eco Marlaska en unas declaraciones. ¿Dónde está la queja del Ministerio? ¿Por qué convocan de manera extraordinaria un domingo? Es que es una cosa, yo no la había visto nunca. De forma express. Se reúnen de forma express y luego se vuelven a reunir el lunes para, digamos que, dar trámite y mandar a quien tiene que encargarse de tomar la decisión una reclamación que deberían haber rechazado en ese mismo momento, porque no se cumple ningún requisito, ni por donde quieren, ni por donde hablan los jueces que tiene que pronunciarse primero la audiencia y remitirlo tal, ni el otro por donde quieren ir, porque no, se trata de una expresión introducida en una resolución judicial y no en pues digamos que un juez que se excede pues en una entrevista o en lo que sea. No se cumple el requisito. A una mera llamada de Marlaska con un tuit ha conseguido que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial use su voto de calidad para que el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el gobierno de los jueces, se extralimiten sus funciones. Esto es gravísimo. Y bueno, ¿este señor qué es lo que está pidiendo? Pues lo que está pidiendo es que Begoña no tenga que enseñar su pasaporte. Entonces, aquí cada vez llama más la atención. Y yo coincido plenamente con Jano, es que lo hemos estado hablando todos estos días, que mañana van a montar algún teatro. Es que te están aprovechando esto. Además, han visto que aquí hay clientela. No solo sospechosos habituales, sino que hay mucho de que está como una mona el juez peinado. Sí. Vamos a ir hablando de Twitter, que Elion, que es un usuario, nos ha puesto un vídeo que ha sacado OK Diario sobre la ley de nietos, que es un tema que nos obsesiona mucho. Y no queremos acabar el programa sin comentar lo que es pues un pucherazo. De forma legal, porque claro, estamos en el mundo de locos, la nacionalización de 2,5 millones de personas. Juanín, vamos a repasar este corte, pero la PSOE tampoco es que nos gustáis que se corta mucho. No, además es que es descarado, porque la nacionalización de los descendientes de inmigrantes españoles tiene un evidente interés electoral para el Partido Socialista y con esa ley de nietos Sánchez quiere recuperar el peso del voto exterior, un potencial importante de cara a las próximas elecciones generales y que el PSOE considera un espacio propio en el que salir a ganar. Por eso es muy revelador ese vídeo que comentaba Jano, que ha publicado OK Diario, de esta estrategia. Corresponde para que se hagan una idea y se sitúen a una sesión interna de debate tras las generales del 23J. La jornada fue organizada por el PSOE de Argentina, Plus Ultra, si me permiten la broma, y en ella se desvela el interés en movilizar a los nacionalizados que votan en provincias pequeñas, aquellas en las que existe una menor distancia entre los dos grandes partidos. Las grandes ciudades, las grandes localidades, como son esas provincias que concentran una porción del electorado importante, sino también las provincias chicas, que son donde pocas bancas se distribuyen, donde muchas veces los partidos tienen pocos votos de distancia entre el primero, el segundo y el tercer lugar, donde cuando hay pocas bancas todos se distribuyen entre el primero y el segundo lugar, y donde tal vez, apuntando a una mejor estrategia, sabiendo que puede haber votantes residentes en el exterior que puedan ir a votar, esas últimas bancas puedan hacer en una estrategia de mediano, de corto o de largo plazo la posibilidad de consolidar mayorías que en escenarios tan peleados como probablemente mis compañeros después hablen, terminen formando gobierno. Nuria. Vaya escándalo.
súper brevísimo Sí. apunte, solamente señalar que también es táctica de la izquierda el asesinato civil de las personas y creo que con Peinado están buscando eso. Me parece además aberrante, con una persona además a punto de jubilarse, ese desprecio hacia una persona ya mayor, o sea, todavía más. Y suelo decir que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho lo que se esperaba de él. Es decir, es un órgano político. Yo lo que esperaba quizá del PP es que hubiera salido y hubiera dicho, esto no va a volver a pasar. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar las reglas y da igual los que voten los míos, porque ya no van a votar más los míos, porque esto ha pasado por lo que ha pasado. Pero no, aquí todo va a seguir exactamente igual. Y cuando cambie el gobierno, pues el Consejo General del Poder Judicial seguirá politizado. Y sobre lo del voto y la inmigración, creo que se está ya moviendo ficha. No para las siguientes elecciones, que no sabemos lo que pasará, pero sí para las siguientes. Es decir, claro, el vivero de votos en España pues se está complicando para la izquierda y mucho. Y claro, tienen que buscar. Y esto va ligado precisamente con todas las paguitas que se están habilitando. No es una palabra que me guste mucho, pero está claro que aquí se va a crear un gasto social tremendo y se va a intentar atraer a gente que va a cambiar lo que es el paradigma de lo que es España y como lo conocemos, creo yo. Bueno, hay una clara diferencia entre la socialdemocracia y el socialismo. La socialdemocracia es el Partido Popular y el centro derecha y el centro izquierda. O sea, es lo que todos entendemos como partidos de centro izquierda, de centro derecha tradicionales en Europa. Incluso los también, por supuesto, cuando me refiero a Europa, me refiero en general a la civilización occidental. Sucede lo mismo en Estados Unidos, el Partido Demócrata, o en Canadá, en Reino Unido, etc. Pero una cosa es la socialdemocracia, que está muy bien el añadido de socialdemocracia, que es aceptar la democracia como el terreno de juego, que por cierto, esto le costó la Secretaría General del PSOE a Felipe González. Felipe González planteó que el PSOE tenía que transitar hacia la socialdemocracia europea y parte de sus cuadros se resistieron y Felipe amenazó con decir, oiga, o hacemos esto o yo me voy. Y ante la posibilidad de que se fuera Felipe, aceptaron barco, ¿vale? Aceptaron la socialdemocracia. Ahora, fijaos dónde está Felipe y dónde está el PSOE. El PSOE no es un partido socialdemócrata. El PSOE es un partido socialista. Y el socialismo es contrario, incompatible, la antítesis de la democracia. Sí. No aceptan el resultado electoral. No lo aceptan. No lo aceptan. Únicamente cuando ganan. El de la Segunda República. Cuando ganan, sí. Pero cuando no ganan, hacen todo lo posible para sortear las vías democráticas e imponer la democracia del pueblo, que no por casualidad los socialistas en la Unión Soviética, en las exrepúblicas soviéticas, hoy en día en Corea del Norte, pero fijaos cómo se llaman estos países o cómo se llamaban. Se llamaban República Democrática Alemana. ¿Pero qué tenía democrática la Stasi? La Alemania comunista, que te encerraban y te mataban por pensar diferente. Igual la Unión Soviética, exactamente igual, eran repúblicas democráticas. La República de Corea, también democrática, la democracia del pueblo. Bueno, esto es a lo que estamos y es algo muy habitual en Hispanoamérica. Lo hemos visto ahora en Perú. Ha perdido la izquierda. ¿Qué ha hecho el candidato de izquierda? Es decir, no reconozco los resultados. Colombia, ha ganado la derecha. Ha perdido a la izquierda. ¿Qué ha hecho Cepeda, el candidato de Petro? No solo no lo reconozco, hay que anular todo el voto extranjero. Este es el socialismo. Este es el verdadero socialismo. No quieren la democracia, no creen en la democracia. Estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que intentó dar un pucherazo en su propio partido, a sus compañeros. Si ha sido capaz de eso, de apuñalar por la espalda a sus compañeros, ¿qué no será capaz de hacer con el resto de españoles? Lo que dices tú, en la ley de nietos es una forma de dar un pucherazo. Legal sí, pero pucherazo. Sí. Lupe. Bueno, yo quiero recordar muy rápidamente que la mayoría de solicitudes, en torno al 40%, vienen de Argentina, creo que luego le sigue Cuba y ya están México y Brasil. ¿A quién ha mandado el Partido Socialista
a Argentina precisamente para trabajar en temas de estrategia electoral? A Francisco Salazar. A Francisco Salazar fue aquel a quien defenestraron porque había compañeras que decían que se había comportado de manera impropia con ellas, pero que estaba llamado a ser el secretario de organización tras la caída de Santos Cerdán, es decir, que no es cualquiera. Y yo Nuria dice que para estas elecciones no, pero para las siguientes que tenemos que llevar cuidado. Mira, uno de los motivos por los que Pedro Sánchez no se quiere ir, aparte de porque estará aferrado al asiento, depende de su impunidad, que eso es lo principal, necesita el aforamiento, necesita la fiscalía, necesita el tema del suplicatorio, otro es porque necesita tiempo para reconfigurar el censo electoral. Eso es lo que tenemos que tener todos en cuenta. De los 2,5 millones de solicitudes se han tramitado ya unos 600.000. En todas las elecciones autonómicas que hemos celebrado este año, el voto cero lo ha ganado el Partido Socialista, a pesar de que en algunas comunidades la leche que se ha pegado es monumental. Andalucía, es muy llamativo el resultado de Andalucía. De aquí a que si este señor consigue aguantar hasta el año 2027, mediados de 2027. Un año tiene que aguantar. Sí, un año. Tenemos la mayoría del voto cero ya aprobado. Lo tenemos aprobado, ¿eh? Tenemos ya más de 1 millón y pico de votos que van a entrar en la urna. Y eso, queridos míos, puede cambiar el resultado electoral. Eso puede cambiar un resultado electoral. Así que a mí me da mucho miedo llegar a elecciones. Yo esto lo he discutido con Jano. Nunca he sido partidaria de la moción de censura, pero ahora digo, oye, mira, que salga todo lo que tiene que salir de las causas judiciales y luego no la descartemos de plano, porque a lo mejor sin moción de censura no llegamos a la salida de Pedro Sánchez. Porque es que más hay que recordar de esas solicitudes, el 97% ya se han aprobado. O sea, solamente el 3% han dicho esto no, que cómo será el asunto para no aprobarla. Pero es que además, en este caso, este hombre está hablando, digamos, de españoles que dicen, pues está en La Coruña. No, es que aquí hay muchos que, como no han estado jamás en España, su voto irá donde diga la PSOE, que es precisamente en esas localidades, porque en Madrid necesitas cientos de miles de votos para cambiar un diputado y no compensa. Pero en pequeñas ciudades, con pequeñas diferencias, ahí es donde está la trampa. Bueno, seguiremos contando porque este es un tema que nos obsesiona, como no puede ser de otra manera. Lupe, nos vemos mañana en la presentación de Rubén Arranz. Mañana nos vemos. Recordamos, ahí la tienen con nuestro querido Rubén, a las 7:45 en Trocadero Comodore. Más que hablar, beberemos vino. Y el libro está muy bien, ¿eh? Yo recomiendo a la gente que lo lea. Sí, pero además aquí vienen muchas cosas que hemos tocado y que Rubén ha tocado en sus programas, el tema de los medios de comunicación, en fin. La trama es que es muy extensa. Nuria Richard. Bueno. Nos vemos antes de vacaciones. Pronto. Venga, pero si tú te vas ya casi. Bueno, nos quedan hasta la segunda de julio. Yo no voy a poner ejemplos. Hasta la segunda de julio estamos. Venga, pues me vengo a hacerte una visita. Hombre, antes de acabar las vacaciones, Manu, a ti te vemos el sábado en Economía en Llamas y aquí la semana que viene. Sí, señor. Y si me permites... Curso con Luis Fer, un curso estupendo. Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Porque si para todos aquellos que no quieran depender del gobierno, la única forma de alcanzar la libertad financiera es sabiendo gestionar tu propio dinero. Así que, curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Tenéis, creo que, un enlace en la descripción del vídeo. No creo, no. Tenéis. Con descuento para los B-Woners. Y recordad también, evento gratuito el próximo 7 de julio, martes a las 7 de la tarde, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín, donde Domingo Soriano, Luis Fernando Quintero y un servidor, pues haremos una masterclass sobre estas claves, algunos tips sobre inversión en bolsa. Absolutamente gratuito y también para registrarse ld.invertirconcabeza.es. Oye, pues mira cuántas cosas nos has dicho, que además Domingo Soriano, sí, Domingo Soriano, compañero de Nuria de Economía, para quedarse sin amigos. Eso es, os lo recomiendo. Un podcast muy divertido e interesante. Sí. No has venido nunca, Lupe, ¿no? No, pues pero tienes que venirte. Invitarme cuando queráis. Claro que sí. Domingo, ya estás invitada. Es estupendo. Jano, yo creo que 2 veces. Yo he ido 2 veces, sí. Sí. Y Llamas también ha venido. Sí, un par también. Sí. Lo mejor es la música. Y luego tú estás en la trinchera de Llamas con No te equivoques. No te equivoques. Hay mucho equivocado por ahí. Pues nada, el sector LD, todas estas tareas nos han dejado. LD está bien. Todo esto lo pones en Twitter y demás, porque claro, sin apuntar todo esto habrá gente. Nosotros dejamos enlace a la descripción del curso. Sí. Nosotros informaremos. Lo importante es .es. .es, fundamental. Sí, .es, no .com, .es. Si ya me lo he aprendido hasta yo. Pues nos vemos el sábado en Economía en Llamas y la semana que viene aquí. Muy bien.
Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. No teníamos bolsas tote bag que os íbamos a dar, pero Vaya. se me han olvidado cogerlas, entonces las damos ahora. Yo que me las iba a llevar a la playa. Pero ahora os las damos, que se me ha olvidado cogerlas. Claro, por haberlas enseñado aquí en condiciones. Pues no, me he hecho así y no. Bueno, tiene a dos mujeres Mira, en la mesa con lo y que se nos le gustan los olvidan los bolsos. tote bags. Habíamos hecho toda la tertulia con el bolso colgado, así. No, pero tienen esos nuevos productos en la web de freedomcollection.es, que además, recuerden ese código para tener un descuento adicional, Menuda Inventada 5, y con eso tienen un 5% adicional. Merece la pena solo por poner el código. Las tote bags al 20% más es un 5% adicional. Así que aparte... Debería ser no un 20, un 24%. ¡Qué buen visto! 24% de descuento. ¡Ay! ¡Vaya inventada! 5. Es verdad, te vamos a contactar la próxima vez para las Hay futuras que promociones. contactar esas cosas. Es lo verdad, lleva hay que- sí, no lo habíamos pensado. De momento está el 20 y con ese código pues sube un poquito más. Así que nada, aparte de ayudarnos, pues son productos muy molones y ahora que viene el calor, pues para ir a la playa como Dios manda en freedomcollection.es. Nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Vivo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.